La práctica número 8, correspondiente a la celda Hulk, el objetivo es el siguiente. Vamos a asociar las propiedades físicas de los electrodepósitos metálicos con esta prueba obtenida. Vemos que el principio para yo realizar unos electrodepósitos es la galvanoplastía. La galvanoplastía forma recubrimientos metálicos. Tiene dos usos. El primer uso puede ser para ornamentación y el segundo para protección. En el caso del uso de protección, generalmente es para que no existan modificaciones químicas del material. También una aplicación pudiera ser evitar o retardar la corrosión. Algunas características que debe de tener este depósito son las siguientes. Para que yo pueda hacer un depósito óptimo o de la mejor calidad posible, debe de estar la superficie totalmente limpia. ¿Qué quiere decir? Que no debe de tener grasa, impurezas u óxidos. Para yo poder eliminar de una manera satisfactoria estas impurezas o este tipo de materiales, puedo ocupar diversos métodos. Puede ser por medio de un ultrasonido, por medio de procesos electrolíticos, mecánicos, físicos o químicos. Va a depender principalmente de las características del material que yo quiero recubrir y de la naturaleza de las impurezas o del material que tenga sobre la superficie el método que yo voy a ocupar. Hay ciertas variables importantes que debemos de controlar para que también se lleve a cabo un buen depósito. Estas son lo que es la densidad de corriente, la agitación, la temperatura, el pH y la composición de los componentes, en este caso de los electrolitos que vamos a depositar, que se encuentran en un baño. A continuación vamos a ver más específico las características de la celda Hulk, que es en la que vamos a realizar nuestros depósitos para la práctica. Las características de la celda Hulk son las siguientes. Parte de una forma trapezoidal, como lo podemos ver en la imagen. De este lado se forma lo que es el ánodo y del lado inclinado se forma el cátodo o se aloja el cátodo. Tiene una inclinación esto de 38 grados. Aquí les muestro las dimensiones de cada una de sus lados. Recordemos que si tenemos estas dimensiones, tiene una capacidad aproximadamente de 237 mililitros. En esa celda Hulk es donde se va a colocar el depósito. El depósito va a depender, el baño. En la celda se coloca el baño o la solución la cual queremos depositar en mi material. Pero en este caso depende del material que queramos depositar. Algunas características de esta celda básicamente es que tiene que tener un ánodo corrugado. Esto corrugado me sirve para incrementar el área y reducir la polarización anódica. Algunos usos que tienen estas celdas son 5 principalmente. Algunos son para formar agentes abrillantadores, podemos detectar agentes contaminantes, ajustamos componentes de los catalizadores de la especie que vamos a reducir, detectamos contaminación de compuestos orgánicos y observamos la coloración de lo que se está depositando. También es importante este uso porque la celda Hulk, el sistema o el mecanismo es relativamente barato. Por tal motivo es que se usa de manera cotidiana, de manera fácil, porque obviamente no requiere un gran costo y tiene grandes aplicaciones. Generalmente cuando yo formo mi sistema en la celda Hulk, voy a incrementar o voy a añadir una corriente para que se lleve a cabo esta depositación. Básicamente sería esta mi placa de material y tiene diversas zonas en el momento que yo estoy depositando. Pasa de una zona oscura, zona gris y zona brillante hasta una zona sin depósito. Generalmente la zona que nosotros nos interesa en los recubrimientos son las zonas brillantes. Pero para nuestra práctica lo que tenemos que medir nosotros es, para calcular el área, es el diámetro donde ocurre el depósito.
Obviamente vamos a medir esto es longitud de todo lo que se depositó y el ancho de mi material donde estamos depositando para calcular el área. A partir de esa área nosotros vamos a recalcular el amperaje administrado para volver a realizar este procedimiento para verificar cómo afecta la variación de este amperaje o de esta corriente que le estoy agregando a la formación de mi depósito y a su calidad. Aquí les muestro lo que es el proceso experimental que se realizó para este baño. Vamos a partir primero de estas dos láminas metálicas. Estas dos láminas metálicas van a servir como ánodo y como cátodo. La característica de estas laminillas metálicas es que deben de estar libres de impurezas, libres de óxidos, libres de grasa. Por tal motivo, lo primero que tenemos que hacer es lijarlas perfectamente bien. Una vez lijadas, tenemos que enjuagarlas con agua destilada para verificar que están libres de impurezas. Una vez que realizamos esto, tenemos que hacer nuestro montaje. Nos vamos a ir a la celda Hulk y vamos a agregar aproximadamente 260 mililitros de la solución correspondiente. En la práctica nos vienen diversos baños. Un ejemplo sería cobrizado ácido, cobrizado alcalino, niquelado, cromado y zincado galvanizado. Para nuestro caso vamos a realizarlo sobre cobre alcalino. Como pueden ver en su manual de prácticas, para cada uno de los baños las condiciones de trabajo varían. Esto se debe a la naturaleza de los metales o de los compuestos metálicos con los que vamos a estar trabajando. En el caso del cobrizado alcalino, que es el que vamos a trabajar, dice que tenemos que trabajar a una intensidad de 2 amperes, un tiempo de 3 minutos. El ánodo debe de ser un cobre electrolítico y el cátodo debe de ser latón o hierro. Como pueden ver, en este caso, la solución entonces debe de ser de un compuesto de cobre y las laminillas de latón o hierro como las vamos a utilizar. En este caso, pues no llegamos exactamente a la intensidad de 2 amperes, pero experimentalmente se trabajó a una intensidad de 1 amperes por un tiempo de 3 minutos. Tenemos que cerrar nuestro circuito. Tenemos que colocar las laminillas de latón, en este caso, de este lado y de este lado. Donde está la coloración roja, donde está la coloración azul, tenemos que colocarlas y colocar los caimanes para poder cerrar mi circuito. Algo que tenemos que tener en consideración es que los caimanes no deben tocar la solución. Si tocan la solución, puede reaccionar con mi baño y contaminarlo. Por tal motivo, debo de cerciorarme que no toquen la solución. También debo de cerciorarme que las laminillas estén perfectamente interactuando con la solución. Una vez que verifico eso, arranco mi sistema. En cuanto yo cierro el circuito, empiezo a contabilizar los 3 minutos para que se empiece a hacer el depósito correspondiente. Y a partir de ello, yo puedo calcular una nueva intensidad. Una vez transcurridos los 3 minutos de operación, vamos a calcular lo siguiente. Vamos a calcular la densidad de corriente con esta fórmula. En ese sentido, la intensidad va a ser 1 ampere, que es lo que estuvimos trabajando, y vamos a sacar el depósito. En este caso tenemos que medir la longitud de todo lo electrodepositado. ¿Hasta dónde vamos a medir? Hasta que el depósito se vea uniforme. Si más para acá se ve ya una adherencia irregular, ya no es posible medirla. Esta longitud tiene que abarcar la parte del depósito uniforme. Esa medición la vamos a trabajar en centímetros o decímetros, según sea el cálculo. En su manual les dice que debe de ser en centímetros, entonces vamos a trabajarla en centímetros para poderla sustituir aquí.
Una vez que sustituimos, pues simplemente vamos a obtener la densidad de corriente para este sistema que ya analizamos. Multiplicamos la intensidad por todo este término y va a ser el logaritmo de la longitud del depósito. Como ya lo comenté, es la longitud característica que tuvimos. En este caso se las voy a pasar, obtuvimos 0.3 decímetros. Ustedes pueden hacer el cálculo para convertirlo a centímetros. Con estos valores ustedes pueden hacer el primer cálculo que pide, que es densidad de corriente. Posteriormente que saco la densidad de corriente, voy a utilizar ese valor para poder definir nuevamente otra superficie a recubrir. En este caso, debo de calcular la intensidad que yo requiero para que se reproduzca el recubrimiento que hice anteriormente. Entonces voy a hacerlo de la siguiente manera, ese cálculo. Primero, que tengo que hacer, la intensidad es mi incógnita, es la que voy a despejar. El área ya la tengo. El área, ¿cómo la voy a sacar? Ya tengo la longitud del recubrimiento. Ahora lo único que me falta es medir el ancho de esa laminilla para poder sacar el área del recubrimiento. En este caso el área es de 11.7 centímetros cuadrados. Ustedes, en base a su manual, la pueden dejar en centímetros o transformarla a decímetros según sean las condiciones de cálculo que marca el manual. Una vez que tengo el área, pues la densidad de corriente, esa es la que ya calculé anteriormente. Ese dato ustedes ya lo tienen. Entonces, al momento de despejar, el área pasa multiplicando. Al resolver esto, voy a tener la intensidad de corriente en amperaje, la cual yo le debo suministrar a este nuevo sistema para obtener un recubrimiento de características similares al primero. Pero ahora lo que voy a cambiar es mi arreglo. Aquí va a estar el ánodo y aquí va a estar el cátodo. Una vez que tenga este valor, lo programo en mi rectificador para correr el experimento. También voy a seguir el mismo tiempo. En este caso, mi tiempo va a ser 3 minutos. Y con ello, pues voy a comparar ambas laminillas y las características de estos recubrimientos. A partir de estas observaciones, pues yo puedo concluir el comportamiento de cada una de las celdas y de los sistemas, que obviamente ustedes pueden corroborar cómo influye el baño en el cual se esté realizando, la corriente y el área son variables que influyen en las características de este recubrimiento. Esa explicación ustedes la van a poder colocar en las conclusiones finales de esta práctica.